Hoy vamos a descubrir una verdad que ha permanecido oculta durante siglos. La oración más repetida de la fe cristiana, el Padre Nuestro, aquella que millones de personas recitan con devoción día tras día, no se conserva exactamente como Jesús la enseñó a sus discípulos. Sus palabras, pronunciadas en arameo, estaban cargadas de poder, claridad y un profundo sentido espiritual. Pero al ser traducidas primero al griego y posteriormente al latín, se introdujeron errores y malinterpretaciones que poco a poco distorsionaron su esencia original. Lo que hoy recitamos sigue siendo sagrado y hermoso, pero ya no refleja con total fidelidad el mensaje que el Maestro quiso transmitir. El primer error aparece desde la primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. En esta traducción se nos presenta un Dios lejano, confinado en un espacio distante al que llamamos cielo. Sin embargo, en arameo, las palabras de Jesús tenían un matiz muy diferente. Él decía: Padre nuestro que estás en el aliento, en la vibración de todo lo que vive. Con esto no señalaba un lugar físico separado, sino la presencia divina manifestada en cada respiración, en cada partícula del universo, en la energía vital que nos une a todos. Jesús no quería que imagináramos a Dios como alguien apartado en lo alto, sino como una realidad presente en nuestro interior y en la creación que nos rodea. El cielo no está lejos, sino que se revela en lo profundo del ser y en cada instante de vida. El segundo error se encuentra en santificado sea tu nombre. La traducción tradicional nos hace pensar en un nombre sagrado que debemos venerar, como si la fuerza estuviera en una palabra escrita o pronunciada. Pero el mensaje original iba mucho más allá. Jesús dijo algo más cercano a: sea santificada tu esencia, tu espíritu en nosotros. No hablaba de honrar un título, sino de reconocer lo divino en la vida misma, en la chispa de Dios que arde en cada corazón. Así, esta parte de la oración no nos invita a adorar letras, sino a vivir con reverencia ante la presencia sagrada que nos habita. El tercer error está en la frase: venga a nosotros tu reino. A lo largo del tiempo se entendió como una súplica para que algún día, en un futuro distante, Dios establezca su reino en la tierra. Pero Jesús en arameo transmitió algo mucho más inmediato: que tu reino florezca a través de nosotros como fruto de tus obras y de tu voluntad. El reino no era un acontecimiento lejano que debemos esperar pasivamente, sino una realidad viva que puede manifestarse aquí y ahora en cada acción inspirada por el amor. Cada vez que actuamos con justicia, cada vez que elegimos perdonar, cada vez que mostramos compasión, el reino de Dios se hace presente. Jesús no hablaba de un mañana incierto, sino de una semilla divina plantada en cada ser humano, esperando crecer y dar fruto. El cuarto error aparece en: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por generaciones se entendió como un llamado a la obediencia ciega, como si tuviéramos que aceptar sin comprender aquello que Dios impone. Pero en arameo, el sentido era otro: que tu propósito se cumpla en la tierra, del mismo modo que ya se cumple en el cielo. No se trata de resignación, sino de participación. Jesús nos estaba invitando a colaborar activamente con el plan divino. La voluntad de Dios no es un destino impuesto contra nuestra libertad, sino un proyecto de amor en el que somos protagonistas. Cuando vivimos en armonía con ese propósito, la tierra se convierte en reflejo del cielo. Así entendida, esta frase nos impulsa a actuar con justicia, amor y compasión, trayendo la realidad celestial a nuestro mundo cotidiano. El quinto error lo hallamos en: danos hoy nuestro pan de cada día. Tradicionalmente se interpretó como una súplica literal por alimento material, pero en el idioma de Jesús, la palabra pan tenía un sentido mucho más amplio.
No hablaba únicamente del alimento físico, sino del sustento total de la vida, la fuerza, la sabiduría, la energía espiritual y la gracia divina que necesitamos en cada momento. La frase completa podía entenderse como: danos hoy el pan de la vida, el alimento de tu presencia, lo que nos sostiene instante tras instante. Así, no pedimos solo pan para el cuerpo, sino el alimento interior que nos llena de esperanza, fortaleza y dirección. Jesús nos mostró que Dios es quien provee lo necesario para la existencia material y también para la plenitud del espíritu. El sexto error está en la expresión «perdona nuestras ofensas», así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta traducción dio a entender que el perdón de Dios depende de nuestra capacidad de perdonar, como si su misericordia fuera una moneda de cambio. Pero en arameo el sentido era distinto. Jesús dijo algo más parecido a «libéranos de nuestras deudas», así como nosotros liberamos a quienes están endeudados con nosotros. No se trataba solo de faltas morales, sino también de cargas, errores y ataduras que pesan sobre el alma. El mensaje no era condicionar el amor de Dios, sino mostrar que la libertad interior se experimenta cuando soltamos resentimientos y dejamos de atar a los demás a nuestras exigencias. En otras palabras, cuando perdonamos, también nos liberamos, y así nos abrimos a la gracia transformadora del Padre. El séptimo error lo encontramos en «no nos dejes caer en la tentación». Esta traducción dio la impresión de que Dios podría arrastrarnos hacia el pecado y que necesitamos pedirle que no lo haga. Pero Jesús, en arameo, hablaba de algo diferente. No permitas que quedemos atrapados en la ilusión. No dejes que nos perdamos en la confusión. La palabra tentación, en su contexto, incluía no solo deseos prohibidos, sino engaños, pruebas y trampas del ego que oscurecen nuestra mente y corazón. Jesús no pedía evitar el pecado en sí, sino claridad para no quedar atrapados en las falsas apariencias del mundo. La verdadera tentación es olvidar quiénes somos en Dios, confundir lo pasajero con lo eterno, creer que el poder o la riqueza son más importantes que el amor y la verdad. El octavo error aparece en «líbranos del mal». Durante siglos se entendió como una súplica para que Dios nos proteja de un enemigo externo, del diablo o de fuerzas malignas. Sin embargo, en arameo el sentido era mucho más personal. Jesús decía: «Libéranos de aquello que nos ata, de lo que nos impide avanzar, de lo que nos aparta de ti». El mal no es solamente una fuerza externa, sino las cadenas internas del miedo, la ira, el odio, el egoísmo y la avaricia que nos esclavizan. Jesús señalaba que la batalla más importante no se libra afuera, sino dentro del corazón humano. Al pedir esta liberación, reconocemos que solo Dios puede desatar esas ataduras y devolvernos la libertad plena. Cuando entendemos estas diferencias, descubrimos que el Padre Nuestro no fue pensado como una oración rígida para repetir de memoria, sino como un mapa espiritual lleno de vida. Cada línea es una invitación a despertar, a reconocer a Dios en todo, a permitir que su reino florezca en nosotros, a recibir el sustento que viene de su gracia, a liberarnos de deudas y resentimientos, a mantenernos firmes frente a las ilusiones y a soltar todo lo que nos encadena. Jesús no nos entregó un conjunto de palabras mecánicas, sino un camino para vivir en conexión con el Padre. Al recuperar su sentido original, comprendemos que el Padre Nuestro no es una súplica temerosa, sino una declaración de confianza, de libertad y de poder espiritual. Nos recuerda que el reino está ya presente, que la voluntad divina se cumple cuando vivimos en amor, que su gracia nos sostiene, que el perdón nos sana y que la verdadera libertad nace cuando soltamos las cadenas del ego y del miedo. En esencia,
El Padre Nuestro no es solo la oración más conocida del cristianismo. Es una invitación a despertar al Espíritu, a experimentar la plenitud y a vivir en la realidad del amor divino que siempre habita en nosotros.